Por favor, en el libro de Romanos, aquí es de donde vamos a sacar este estudio con la ayuda de Dios. El tema que vamos a tocar es la experiencia interior del creyente, o en otras palabras, la lucha espiritual, como vamos a verlo de cada uno de los creyentes verdaderos, que estamos sumergidos en una lucha encarnizada en contra del pecado. Y quiero llamar su atención al capítulo 7 de Romanos, y vamos a leer los versículos 22 al 25, que aquí vamos a usar como base. ¿Ya lo tienen todos? Romanos 7, versículos 22 al 25, y nos dice aquí la escritura lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios su ayuda, su dirección para poder entender este tema importantísimo para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Padre, te damos las gracias nuevamente porque pues nos has dado otro domingo más para poder adorarte, servirte, reverenciarte, Señor, hacer todo lo que nos has ordenado. Y es por tu misericordia, Señor, por tu gracia que no hemos sido consumidos. Te pedimos tu ayuda para poder entender este tema crucial de nuestras vidas, en nuestra vida, de la santificación. Y para los que no son creyentes, Señor, también que puedan aprender, sacar provecho de este estudio, Señor, cómo pueden llegar a ser ellos creyentes verdaderos, cuál es la solución a este problema, Señor, del pecado. Y te pedimos pues tu ayuda, tu dirección, podamos estar atentos cada uno de nosotros. Te queremos pedir también por la predicación de tu palabra que ya se terminó en el radio, que sea de bendición, Señor, para los oyentes, y que tú uses este medio de comunicación, Señor, para la salvación de los que escuchan este programa. Gracias, Señor, te pedimos, Padre, todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces este va a ser nuestro tema de hoy. Un creyente ha de ser conocido no solo por su paz y su gozo, vean, sino también un creyente se caracteriza por su coraje, por su enojo en contra del pecado. O sea, son ambas cosas que vamos a ver aquí. Entonces, un creyente verdadero, repito, nada más como un ejemplo, son sus características de él. Vean, su paz es muy peculiar, ¿no? La recibió de quién? Los creyentes que hemos sido justificados solamente por la fe, hemos recibido la justificación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados por medio de la obra de Cristo, y eso nos produce a nosotros una paz interior, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Además, lo hemos dicho, ¿se acuerdan ustedes de los que estuvieron años atrás? Predicábamos una serie de estudios y hemos dado varios estudios desde este púlpito. Nada más quiero recordarles, estudiábamos la armadura de Dios, creo dábamos 5 o 6 estudios de la armadura de Dios. Hemos visto varios estudios también de que cada creyente verdadero está sumergido en una batalla, en una guerra espiritual, en contra del pecado, en contra del mundo, en contra de la carne, en contra de uno mismo. Entonces aquí vemos todas estas cosas, ¿no? Que el creyente se encuentra en medio de un combate, y es también muy especial porque lo tiene muy arraigado en lo más íntimo de su ser y le produce verdadera agonía, como vamos a verlo, y solo cesaría cuando vean muéramos o muera el creyente. Esta lucha, ¿qué queremos decir? Que vamos a presentar aquí, que Pablo nos presenta aquí en este capítulo 7 de Romanos,
nos dice en realidad que esta es una guerra, repito, sin cuartel. Si ustedes se han de acordar cuando, repito, damos esos estudios de la armadura de Dios, decíamos que el creyente no está de vacaciones, que el creyente no puede jubilarse, no se va a acabar esta guerra, repito, es una guerra sin cuartel. El pecado no te da ninguna tregua, el pecado no descansa, el diablo no descansa. Nosotros queremos a veces relajarnos y llevándolas light, pero eso no es así. Vean, repito, esta guerra no va a cesar cuando a veces quisiéramos que ya se acabara. Hay veces, como vamos a mencionarlo, algunos de nosotros queremos aventar la toalla, como dice el hermano Sugel Michelén, pero no es así. No debemos de darnos por vencidos, al contrario, nosotros vamos a vencer por aquel que ya venció. Y vuelvo a repetirlo, esta guerra no va a acabar, hermanos, hasta que nos muéramos. Así es, pero repito, por otro lado, que quisiéramos que la guerra dijera que ya se acabe, pero lo veíamos en aquella serie de estudios, ¿se acuerdan, no? Como pues en la guerra, hablando de las guerras que ha habido, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues tienen un principio y llegan a un fin, pero esta guerra tiene un principio, sí tiene un fin, pero no es el fin que nosotros le queramos dar, es el fin que Dios le va a dar. Y como ya sabemos el fin que es, el fin va a ser allá. Aquí no, mientras estemos aquí, repito, vamos a estar peleando en esta guerra continua y repito, el creyente está metido en una verdadera agonía. Y hago la pregunta para todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, ¿me he refugiado en Cristo verdaderamente? ¿He creído en Cristo? Todos los que estamos aquí presentes, ¿hemos creído en Cristo? ¿O estamos expuestos a la condenación todavía eterna? La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿amo yo a mi Señor? ¿Lo amamos verdaderamente? ¿O soy realmente un enemigo de Él, por otro lado? Estas preguntas merecen una respuesta, si en realidad creemos en Cristo o no. Para ayudarnos a decir más claramente estas preguntas, me ha parecido bueno escoger el sujeto de la lucha del cristiano. ¿Para qué? Para que podamos saber por ello si somos verdaderos creyentes, si somos verdaderos soldados de Cristo, o si realmente nos estamos engañando, a fin de cuentas, ¿no? O por el otro lado, o somos verdaderos creyentes o nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Y contestando estas preguntas y otra serie de preguntas que vamos a hacer, también nos vamos a dar cuenta si en verdad estamos sumergidos nosotros, nos hemos dado cuenta si estamos metidos en esta batalla espiritual, como lo menciona más adelante en sus cartas pastorales el apóstol Pablo, si estamos peleando, vean, la buena batalla de la fe. Esto es, en realidad, en primer lugar, el creyente, vean, se deleita, el creyente verdadero se deleita en la ley de Dios, ¿sí? Y es lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer. Vean, vamos a estar moviéndonos, pongan un separador aquí, yo también voy a hacer lo mismo, porque vamos a estar yendo y viniendo a esta carta de Romanos, pero vean, en Romanos 7:22, aquí vemos el primer punto, el creyente verdadero se deleita, vean, en la ley de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el versículo? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esta parte, esta frase, el hombre interior, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que los hombres no ven. Los hombres no ven nuestro corazón, pero Dios sí ve nuestro corazón. Entonces eso se refiere aquí esta frase, el hombre interior quiere decir el corazón del hombre. Eso se refiere aquí en este versículo Pablo. ¿Sí? Dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es lo que nos dice este versículo. Pero antes de que el creyente fuera creyente, se puede decir, antes de conocer a Cristo, el hombre andábamos en nuestros pecados. Antes de que nosotros nos deleitáramos, como dice Pablo aquí, el hombre interior en la ley de Dios, ¿cómo es que hubo un tiempo que no amábamos a Dios?
Antes esta ley la aborrecíamos, la odiábamos a Dios, aborrecíamos a Dios, nos desagradaba la ley de Dios. Pero ahora que vemos en el versículo 22 que dice Pablo aquí, dice, este creyente ahora, desde que ha nacido de nuevo, como vamos a verlo, ha sido regenerado, ha sido justificado. Los capítulos aquí de Romanos nos dice anteriormente y posteriormente, aquí vemos, ¿no? Pero hubo un tiempo en que cada uno de los que decimos ahora ser creyentes, aborrecíamos la ley de Dios, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, pero ahora, gracias a la gracia de Dios, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando aquí en este texto? Que este creyente, repito, se deleita en la ley de Dios, ¿sí? Su alma, vean, su alma ahora ha sido convertida en el caso del creyente. Pero vuelvo al tiempo pasado, antes de cuando no éramos creyentes, nosotros estábamos en contra de esta ley. Romanos 8 nos lo ratifica. Vean en Romanos 8:7 que dice, por cuanto los designios de la carne, son enemistad, vean, contra Dios, porque no se sujeta, vean, ¿a qué? A la ley, la misma ley del 22:7, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, que dice, ni tampoco pueden. Aquí Pablo usa una frase muy interesante, los que viven según la carne saben la interpretación que me gusta mucho del hermano Tomás, dice, es un estilo de vida, esa frase que está ahí, ¿no? Exactamente así es, ese es el estilo de vida de los inconversos hoy en día, ese era nuestro estilo de vida anteriormente, de que hubiéramos sido convertidos, nuestro estilo de vida, que eran los designios de la carne, que menciona aquí, ustedes saben cuáles son los frutos de la carne, ¿no? Es lo mismo que Pablo se está refiriendo aquí, lo que dice Gálatas, aquí lo dice también, nomás que aquí lo está sintetizando, ¿no? Que dice que vivíamos según, que dice la carne, y la carne no agrada a Dios, no agradábamos a Dios, la ley de Dios para nosotros nos era contraria, ¿no? Nos desagradaba a nosotros. Primero, el hombre no convertido, vean, odiábamos a Dios, odiábamos su ley, que es tan pura y recta como vamos a verlo, ¿no? Y es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Es lo que nos dice, hablando de esta ley que odiamos nosotros, o sea, ¿qué tiene que ver la ley? La ley es pura, es buena, es santa. Y vamos a dar un ejemplo de ello en el Antiguo Testamento. Vean, ¿qué tipo de ley es esta ley? La ley divina, la ley de Dios. Y Dios nos va a decir al respecto de qué tipo de ley es. Vean en el Salmo 119, por favor. Salmo 119, 140. Esta ley que aborrecíamos en un tiempo, esta ley, ¿cómo es? Vean. ¿Ya lo tienen? Y dice aquí el salmista lo siguiente. Salmo 119, 140. Dice el salmista, sumamente pura, vean, es tu palabra y la ama tu siervo. Vean, hablando de la ley, hablando de la palabra de Dios, es pura. Y David la amaba, ¿sí? La ley fue dada, vean, como expresión de la mente pura de Dios. Si la ley es pura porque Dios es puro, vean, es infinitamente opuesta a toda impureza y pecado, por eso es pura, por eso los hombres, por eso nosotros en un tiempo anterior la odiamos, y por eso ahora los impíos la aborrecen. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque se opone en contra de todo pecado, ven, te expone, como vamos a verlo, te descubre, te desnuda la ley de Dios cuando es verdaderamente predicada, cuando la palabra de Dios, la ley en este caso es verdaderamente predicada, tiene su efecto y tiene un impacto, como tú dices, hermano, de ese hombre. Los homosexuales no creen que son homosexuales, pero cuando les aplicas la palabra de Dios, la ley les dice que son impíos, que van en contra de Dios, se quedan casi les da un shock, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la ley de Dios así es, la ley de Dios es pura, la ley de Dios es santa, la ley de Dios es perfecta, repito, y es como un espejo, dice el apóstol Santiago, ¿no? En otros textos es como un espejo que nos acercamos al espejo. ¿Qué propósito tiene el espejo? Cuando nos acercamos, vea, si el hermano Ricardo va a ir a
a una reunión y va de traje para irse bien presentable, lo que él que tiene que hacer para saber si está bien peinado, bien arreglado, su corbata está bien arreglada, va y se acerca al espejo y ve su corbata de lado, caray, se la arregla, pero ¿cómo es que se da cuenta que su corbata no está bien alineada, bien hecha? Por medio del espejo. Y así como ese espejo sucede físicamente, materialmente, hace su funcionamiento, lo mismo la palabra de Dios, lo mismo la ley de Dios. Cuando la ley de Dios nos es presentada, nos es expuesta, se nos dice a nosotros, Dios a través de su Espíritu Santo nos la aplica, nos damos cuenta en realidad, vean lo que realmente somos delante de Dios. Hombres pecaminosos, hombres caídos, hombres llenos de impurezas. Y cada palabra de la ley de Dios y línea de la ley de Dios se opone, como vamos a verlo, al pecado. Vean, cada línea, cada tilde y cada acento de la ley se opone en contra de nuestros pecados. Pero el hombre natural, vean, ama el pecado. Y por eso se opone a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ella condena todo lo que el hombre ama, todo lo que el hombre caído ama. Y cuando es la palabra de Dios, viene a su mente, viene a su corazón, la odia, no la quiere. Vean, el hombre natural es como el murciélago. Vean, el murciélago, que los murciélagos huyen de la luz. Vean, los murciélagos, un ejemplo, los murciélagos huyen de la luz. Huyen de ella. También el inconverso odia la pura luz de la ley de Dios. Vean. Y se mantiene alejado de ella. El murciélago, ven cómo está, dónde es, donde siempre están ellos, ¿no? Están en lugares, en cuevas, oscuros, y huyendo siempre de la luz. Y en este caso los inconversos hacen lo mismo, hablando de la ley de Dios. En segundo lugar, el hombre odia la santa ley de Dios. Sí, ¿por qué? Porque la ley es amplia, por su amplitud, sí, por su alcance la ley de Dios. Dice un salmo: ancho en gran manera es tu mandamiento. Vean, es lo que dice el salmista. Alcanza, vean, ¿por qué es amplia? ¿Por qué tiene amplitud la ley de Dios? Porque alcanza, vean, alcanza en sus preceptos todos los actos internos visibles e invisibles, y llega a condenar toda palabra ociosa que los hombres pronuncian, y se extiende hasta redarguir las miradas de los ojos lascivos, profundiza hasta las más secretas intenciones del pecado, de la lujuria que están en cada uno de nuestros corazones. Por eso es de esta magnitud la ley de Dios, la palabra de Dios. El incrédulo, vean, estamos hablando del incrédulo, desprecia la ley de Dios. ¿A causa de qué? A causa de esto, a causa de su rectitud, a causa de su de la santidad de Dios y de su estricta, acción, que es la ley de Dios. Si su acción se limitase, vean, solamente a los hechos exteriores, entonces quizás podría tolerarla, pero condena, vean, todos mis pensamientos, todos mis deseos, todos mis secretos, los cuales nos resulta imposible de impedir. Cuando la ley de Dios viene a mi corazón, es difícil estar peleando en contra de Dios, es difícil ponerme a Sansón a patadas. Por lo tanto, el hombre natural, se levanta en contra de la ley de Dios, es anarquista. No quiero nada con tu ley. Que es lo que dijeron aquellos hombres en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino como su Mesías, como su libertador, como su Señor, como todo, que decían: no queremos que tú reines sobre de nosotros. Así fue en aquel entonces, así es hasta el día de hoy. Todos los inconversos, todos los impíos, hablando del dador ahora de la ley, no quieren nada que ver con la ley, ni menos con su creador. En tercer lugar, vean, seguimos hablando del hombre natural, el hombre caído, odia, vean, la ley de Dios. Aquí, vuelvan otra vez a Romanos 7, el creyente, vamos a ir haciendo un contraste entre estos dos tipos de personas. Aquí vemos, ¿no?, cómo el creyente se deleita en la ley de Dios. El verdadero creyente, claro, muchos nos acusan cuando les estamos hablando del Evangelio: no, pero Picto, ¿tú quién eras? Tú lo has dicho, era.
Se quieren justificar, no aguantan la predicación, no aguantan la evangelización. Cuando tú les estás hablando, pero es que tú eras antes esto y esto sí. Pero eso no quita mi responsabilidad de hablarle del evangelio, eso no quita mi responsabilidad de evangelizar. Me van a acusar, sí, pero vean, aquí vemos un contraste, ¿no? El creyente verdadero se deleita en la ley de Dios, el inconverso la odia, ¿no? Y seguimos hablando de los inconversos. El hombre caído odia la ley de Dios, porque la ley de Dios, vean un motivo, ¿por qué la odian también? Porque la ley de Dios es inmutable, vean, no cambia, no puede bajar sus restricciones, no puedes minimizarla, ¿no? Quisieran que los hombres, que nada más, como lo acabo de decir, vieran nuestra apariencia física, ¿no? Nuestra apariencia afuera, y se nos inspeccione dentro de lo más profundo de nuestro ser, y en realidad es la ley de Dios es la espada. Vean que es la que penetra hasta adentro y discierne, ¿qué dice Pablo en Hebreos? Discierne lo más profundo de nuestro ser, y es lo que el hombre no quiere. El hombre quisiera que esa ley fuera como la ley mundana, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hay ley mundana y hay ley divina, pero la ley mundana no tiene que ver nada con la ley divina, y por eso los hombres la odian. Les repito, ¿por qué? Porque la ley de Dios es inmutable, el hombre la cambia, el hombre la diluye. Estoy dando estudios con un matrimonio de lo que es la epistemología de Dios, y ahí es un buen tema que, por cierto, hermana, te debo ese libro, ¿no? Y lo estoy usando para dar estudios a un matrimonio. Pero ¿qué es la epistemología de Dios? En este caso es el significado que da cada palabra, la escritura. Si Dios dice que el pecado es pecado, entonces debe de ser pecado. Nosotros no podemos dar nuestra propia definición de lo que es pecado, y aquí sucede lo mismo, ¿no? Repito, la ley de Dios es inmutable, pero ¿qué dicen los hombres? Los hombres la cambian, dan la definición en este caso de lo que es el pecado. Decíamos, dice el hermano Tomás, el alcohólico o el alcoholismo, ¿cómo le han cambiado? La Biblia dice que es pecado, pero ahora el hombre caído le da la definición, está enfermo. Vean la definición. Dios dice que lo que es pecado, y punto, no te voy a discutir. Pero el hombre dice, no. Los psicólogos, los hombres de hoy en día, los hombres de ciencia, dicen, no, él está enfermo, dice, no es pecado, eso ni existe, pero no ve. Y entonces los hombres en este caso quieren cambiar la ley de Dios, pero la ley de Dios es inmutable, no podemos cambiar la ley de Dios. Desde que Dios la dio al profeta Moisés, desde ese hasta el día de hoy no va a cambiar, no va a cambiar, puesto si cambia entonces Dios cambiaría. Dios es inmutable, acuérdense, por eso es importante los estudios que hemos estado dando a los atributos de Dios, para saber todas estas cosas. Si Dios es inmutable, entonces su ley es inmutable. Si Dios no es inmutable, entonces la ley la podemos cambiar. Pero vean también, como Dios es inmutable y Él dio la ley, entonces esta ley es inmutable. Y para comprobarla hay muchísimos textos, pero vamos a ver tan solo uno en el Evangelio de Juan, en Mateo, por favor. Esta ley de Cristo, esta ley es inmutable, no podemos cambiarla. El hombre la cambia, quiere dar su propia definición de cada palabra de la Biblia, de estas cosas, pero no podemos hacerlo, es inmutable, ¿verdad? Aparte de que es inmutable, es inerrante. Vean en Mateo 24, por favor, versículo 35. Aquí nos habla de esto, de que esta ley es inmutable. Hay muchos, pero tan solo vamos a decir Ya lo tienen, Mateo 24, 35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, todo va a suceder, todo va a cambiar, todo va a ser transformado, lo que es transformado, lo que es cambiado. Pero en el caso de la ley de Dios, no va a ser cambiado, es inmutable, repito. Pero ni una jota, ni un tilde de la ley quedarán bien de modo alguno eliminadas. No podemos eliminar nada, como los fariseos, los escribas, aumentaban a la ley más y más y más. Ellos hacían esto, ¿no? Mucha gente hoy en día hace esto, muchos de los incrédulos hacen esto, muchos evangélicos dicen y aumentan a la ley de Dios, pero repito, la ley de Dios es inmutable. Si la ley cambiara bien o hiciese algunas concesiones, vean, o otorgara algunas cosas en algunos casos, o quedara eliminada su acción en ciertas circunstancias, quizás entonces sí complacería, vean, a los impíos.
Sí les complacería, sí les gustaría. Ah, sí, sí, aquí sí la podemos modificar, aquí sí la podemos cambiar. Pero vuelvo a repetirlo, la ley de Dios no cambia y ni va a cambiar. ¿Sí? Es tan inmutable como Dios es inmutable, vean, como Dios mismo. Lo ha dicho Dios. ¿Sí? Vean, podemos decir, no, Dios, dice Santiago, que no es inmutable, ¿no? Perdón, que Él no puede cambiar, dice Santiago. Y así lo mismo, la ley de Dios no puede cambiar. Si Dios es el que no hay ninguna mudanza de variación, ni sombra, ni cambio alguno, lo mismo es la ley no puede cambiar, a menos que Dios cambie y a menos que Dios pueda morir y a menos de que Dios muera. Eso sería así. Si Dios muriera, si Dios acabáramos con Él o se acabara con Dios, pues se acabó todo, ¿no? Hasta la ley, pues si se acaba con Dios, acabaríamos con su ley también. Pero vean, solamente así. Pero por otro lado, los inconversos no se dan cuenta que, o los ateos, ¿verdad? Porque ellos dicen que hay que matar a Dios, Dios ha muerto, Dios no existe. Entonces, solamente así sería, posiblemente, ¿no? Habría la posibilidad de que la ley cambiara, pero repito, como el dador, otra vez volvemos a la fuente de la ley que es Dios, Él no puede cambiar y Él no puede morir. Vean, ese es el asunto, ¿no? Aún en el infierno, vean, en los tormentos eternos, sus requerimientos, vean, y maldiciones seguirán siendo los mismos. Vean lo que estamos diciendo, aún ahí en ese lugar. Y también en el cielo, Eso merece sermones detallados y completos, pero como dice el hermano Tomás, no lo vamos a hacer. Él ha predicado de estos temas en detalle. Si quieren saber más pueden verlo, pero vean, en el infierno seguirá, la ley de Dios seguirá siendo la ley de Dios. No porque estén ahí ya se acabó todo, no. O los que vayamos a estar en el cielo, no, vamos a estar en el cielo y esa es la cuestión que muchos se preguntan, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué hay que hacer en el cielo? Sí, hay muchas cosas, pero repito, la ley de Dios aún en el cielo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque vamos a seguir, aquí estamos empezando a adorar, allá vamos a seguirlo haciendo. O sea, su ley sigue adorándole, no manda la ley de Dios que le adoremos, que le amemos. Lo vamos a ver, que dice Dios, me amarás a mí con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿no? Eso no vais a pensar, pues estoy aquí 70, 80 años y ya me muero, ya no hago nada, ¿no? Esto es por la eternidad. Como vamos a verlo en otros estudios futuros, es por la eternidad, porque repito, Dios no va a morir. Como creyentes, vean, aquí estamos empezando a conocer a Dios, estamos empezando a adorarle, estamos apenas dando pasos hacia este conocimiento. Esto apunta, hermanos, a lo que vamos a hacer en realidad en el cielo. Vean, esto es en realidad lo que estamos empezando a hacer. Esto es. Y vean, la ley de Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque ha sido promulgada, repito, por un Dios inmutable. Y estas son las razones por las que los impíos odian bien, con un desprecio tan inmutable, la ley de Dios buena. Lo vamos a ver, la ley es buena, santa y perfecta. No santifica, no justifica, no salva, no, pero la ley es así como vamos a verlo. Ella es así. En segundo lugar, cuando un hombre viene a Cristo, todo le ha sido cambiado. Los que decimos ser creyentes, cuando creímos en Cristo ya fuimos cambiados. Todo ha sido cambiado, vean. Y podemos decir, entonces vuelvan a Romanos 7. Cuando una persona se ha arrepentido, cuando una persona ha sido cambiada, entonces hace lo que Pablo está mencionando aquí. Exactamente, ¿qué hace cuando ya verdaderamente hemos nacido de nuevo? Cuando ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados, todo el paquete de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que el creyente hace? Que nos dice Pablo aquí en Romanos 7:22. Dice, porque según el hombre interior, ¿qué hace? Me deleito en la ley
de Dios. Es lo que hace, me deleito. Como David puede repetir, cuánto amo tu ley. Vean en el Salmo para que vean. David era un creyente verdadero y David amaba a Dios. David amaba esta ley y lo podemos ver aquí en el Salmo 119, versículo 97, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vean, que nos dice aquí David, el convertido, estamos hablando de los creyentes verdaderos. David ama la ley por dos razones. El creyente verdadero, vamos a verlo, ama la ley por dos razones. En primer lugar, vean, ¿por qué es que, volvemos a decirlo, hubo un tiempo, ¿no? Y como dice el hermano Arthur W. Pink, sí hubo un tiempo que odiábamos a la ley de Dios, pero en vista de que hemos sido justificados por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, entonces ahora ya amamos la ley. Y Pablo nos dice aquí en este pasaje de Romanos, bueno, no 3 a Romanos, nos va a explicar, nos va a decir, la Escritura también nos dice que el creyente se deleita en la ley de Dios, ama la ley de Dios. Y vamos a mencionar dos razones en primer lugar. ¿Por qué es que el creyente ama la ley de Dios? Bueno, vean, en primer lugar, porque la ley ya no es la ley, podemos decirlo, ya no es nuestra enemiga. Vean, hay muchos textos que nos dice que la ley nos condena. O condena al judío, o condena al judaizante, o condena al sabático, o condena al legalista. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, si tú estás bajo un régimen, o alguno de los que estamos aquí presentes dice, bueno, que no he entendido el evangelio, y espero que no lo haya. Espero que no los haya. Esto espero que les ayude, pero no, por ejemplo, supongamos que aquí hay una persona en medio de nosotros que no sabemos, que no conozco su corazón, que yo no he hablado con él, pero que diga, lo que yo he oído aquí en este lugar no me ha funcionado. Ah, ok, no me ha servido de nada. ¿Pero por qué, fulano? Porque yo creo que me voy a salvar por mis obras, guardando la ley. Sí, guardando la ley, sí, ok, vean, guardando la ley. Y en este caso, diciendo la ley, pero la ley son ¿cuántos mandamientos? Más de 500 mandamientos, estrictamente son más de 500 mandamientos, pero luego pues se resumen, ¿no? ¿En cuántos? En 10, ¿sí? En 10, vean, en 10, ¿no? Que la ley, pero ¿qué dice? Bueno, ¿qué le dice Dios al legalista? ¿Qué le dice Dios al judío? Bueno, si tú te quieres justificar por medio de la ley, guárdala. Y que dice Habacuc, que dice, no, hay texto dice, bueno, Dios dice, ok, si tú la quieres salvarte, quieres justificarte, quieres santificarte, entonces guárdala. Dice, ¿qué dice Romanos y Habacuc? ¿Qué dice? El que la guardare vivirá por la fe, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la guardas? No pongo los 500, vamos a los 10. Yo te pregunto a ti, que tú estás bajo ese régimen o pensando que te quieres salvar por guardar los 10 mandamientos. En este aspecto te digo, la ley es buena, sí es antirrecta, pero la pregunta es que nadie la ha guardado y no la podemos guardar. ¿No? Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare, vean, toda la ley y ofende en un punto, vean en uno, es culpado de todos. Si tú que estás creyéndote guardar la ley, dice, no, sí la he guardado, aquí están los 10, no tengo ahora el pizarrón, bueno, no importa. Si yo pusiera aquí los 10 mandamientos, en uno, viene la persona, oye, hora o en la noche va a decir, a ver, ¿cómo anduve ahora? Una que saben a sí mismas, ¿no? ¿Cómo anduve ahora, Señor? Y pone los 10 aquí, o saca su libretita, o no sé, y ya ve, amé a Dios, a mi prójimo, y así se va. Pero me robé una cosa nada más. Y la Biblia dice, no robarás. Pero Santiago dice, si tú ofendes en no robarás, Dios te culpa de todos. Vean, es así la ley de Dios. O sea, Dios pide el 100 de esto. Dios pide de ti que tú la guardes toda. Si tú no la guardas toda, en ese aspecto te condena, no te justifica. Vean, pero muchos viven así, ¿no? Van y la ven y dicen, no. Nomás ofendí uno nomás, tengo 9 mejor, ¿que Dios no me lo va a tomar en cuenta? No,
No, ¿por qué? Porque la ley, porque Dios es santo. Y vean, y Dios pide perfección. Vean el punto, Dios pide de mí perfección. Y dice, bueno, Víctor, tú quieres salvarte por esta ley, guárdala toda. Si tú la cumples, yo no tengo ningún problema, te puedo salvar. El problema es que no lo puedo hacer. El problema es que ninguna persona lo ha hecho, nadie. De los judíos del Antiguo Testamento, nadie. Y de los judíos de ahora del Nuevo Testamento, se puede decir de nuestra época, mejor dicho, nadie. Nadie, ni yo, nada. O sea, ¿por qué entonces? ¿Por qué vino Cristo? Vean, por eso vino Cristo. Porque nosotros no podíamos guardar esta ley. Porque nosotros no podíamos salvarnos bajo la ley. Por eso en este aspecto la ley nos condena, era nuestra enemiga. Vean, estamos aquí amplificando el tema, ¿no? La ley era nuestra enemiga, nos condenaba. ¿Por qué nos condenaba? Porque no la podemos guardar ni los 10, ni tan solo uno. ¿Cuántas veces hemos dicho, con cuántos agujeros, se pueda decir, naufragó el Titanic? Con uno, ¿no? O fueron varios hoyos que le pasó, es igual. Un ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede con la ley santa de Dios, es tan perfecta que no la podemos guardar, ni tan solo uno. Y si ya llevaras tú 9 y ofendes uno, ya te culpó Dios de todo. Entonces en este aspecto la ley para el creyente, vean, la ley ahora ya no es nuestra enemiga, fue nuestra enemiga, y es la enemiga, que quede claro para toda aquella persona que se quiere justificar guardando, tratando de cambiarse a sí mismo, diciendo, no, yo sí puedo, aquel inútil no pudo, aquella persona, mi esposo, si hablamos del matrimonio, mi esposo no puede, pero yo sí puedo, le voy a demostrar que yo sí puedo. O si hablamos de vecinos, no, mi vecina no puede, pero yo, así como lo quieramos ver, la ley, vean, en un punto, si no la guardamos, es nuestra enemiga. Nos condena, ¿por qué? Porque no la vamos a guardar y no la hemos guardado como Dios pide que la guardemos. Y si alguno de ustedes siente la opresión por causa de sus infinitos pecados y las maldiciones de la ley que culpablemente ha quebrantado, vean, es por eso, porque la ley nos acusa. Pero entonces, ¿qué debemos hacer en base a esto? ¿No? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que la ley no sea mi enemiga, para que la ley no me condene, para que Dios me pueda justificar? En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Acudir a Cristo, vean, y hallaremos descanso para nuestras almas. Es lo que Él dijo, por eso una y otra vez Él decía, por eso Él vino a morir, por eso en Él hay salvación, no en la ley, sino en Él. Vean en Mateo 11, por favor, porque en otros versículos no apunté el texto, pero hay un texto que habla de la ley, que dice que la ley es nuestro ayo o maestro que nos conduce a ¿quién? A Cristo. Vean, ¿por qué? Porque no la podemos guardar, repito, no nos engañemos, ningún hombre la ha guardado, ningún hombre la guardó en el Antiguo Testamento, hoy tampoco puede, solamente hubo uno que la guardó, uno, vean. Gálatas 3:24. ¿Sí? Dale lectura. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para... Aquí está. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Vean, no por la ley, no por las obras de la ley. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer si yo estoy bajo el sistema de que me quiero? Vean, la mayoría de los hombres religiosos, vean, entiéndanlo bien, están bajo este concepto de salvación. Los católicos, ¿por qué van a misa? ¿Por qué hacen todo lo que hacen? Los religiosos, los fanáticos, hacen esto porque piensan que así van a agradar a Dios, y no es así. Vean, la salvación está aquí, decía la Escritura, en los judíos, en Cristo. Vean, ya lo tienen en Mateo 11, ahora versículos 28-30. ¿Qué dice? Venid a mí todos. Vean, Cristo está haciendo la invitación que vengan, que vayamos a Él, ¿verdad? No dice guarden mi ley, no. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, vean, y cargados, ¿sí? Y yo os haré, vean, descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que, vean, descanso para vuestras almas. Versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está la salvación, vean, no es por guardar la ley. Y ahí vemos, ¿no?, que la ley, repito, el creyente la guarda por este punto que estamos mencionando aquí, vean, porque ya no es nuestra enemiga. Antes era nuestra enemiga, pero ¿por qué? Porque estábamos confiando en ella, y por medio de ella no son. Por eso Cristo dice, no, yo te puedo hacer descansar. ¿Tú qué quieres? Vean, esos hombres que están queriendo guardar la ley, están con una lápida, si se puede decir, atrás de sus espaldas, cargando y queriendo que así agradan a Dios por medio de sus actos, por medio de sus obras. Pero Dios aborrece todo eso. La salvación no es así. Vean, por ninguna obra que hagas, ninguna. Dice, ninguna, dicen muchos, sí, ninguna. Aquí está el descanso, vean, viniendo a Cristo. Ya otra vez vamos a dar la definición de venir a Cristo, que es creer en mí. O sea, es lo que quiere decir, que venir a mí Cristo es la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ya la guardó en mi lugar. Ahora, entonces podrá decir, como el apóstol Pablo, vean, Gálatas 3:13, vean, cuando una persona ya va a Cristo, podemos decir, como Pablo dice en este lenguaje en Gálatas 3:13, vean, por favor, rápidamente, que dice Cristo, vean, aquí está lo que yo estaba diciendo, Cristo nos redimió, vean, ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho, vean, por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vean, Cristo hizo todo lo necesario, vean, para quitar esta maldición de la ley. Y no lo han entendido, vean, esos que van a ser crucificados a Iztapalapa son malditos. Es lo que dice aquí el texto, ¿no? Y otros textos. Todos los que eran crucificados eran malditos. Y los que están haciendo es lo que te digo, esos católicos, ¿cómo podemos decirlo? Católicos ignorantes, están haciendo esto, ¿no? Pero no entienden lo que Cristo dice aquí, que dice en este versículo Pablo, ¿no? Que Cristo, vean, nos redimió de la maldición de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que la cumplió y Él se hizo maldición por nosotros. Hay muchas cosas metidas en el texto, pero vean, cuando el creyente verdadero, repito, se arrepiente, cree en Cristo, la ley de Dios, ya no confía en la ley de Dios, ya se da cuenta, yo estaba equivocado. Vean, yo estaba equivocado tratándome de salvar por las obras de la ley, y no era por eso la salvación, sino cuando se dan cuenta, Dios, el Espíritu Santo abre tus ojos y te enseña en dónde estás equivocado, pensando que tú estás bien y que la ley te va a salvar y que haciendo tú estas cosas te vas a justificar. No es así, no es así. Te enseña, no, sí, estoy completamente perdido porque no puedo salvarme, la ley me condena. Bueno, sí me va a justificar si yo la guardo, pero repito, nadie la ha guardado, nadie. Entonces lo que hace es que te condena, pero lo que nos salva en realidad es Cristo, porque Él nos compró, dice, de la maldición de la ley. Entonces hay muchas cosas aquí metidas de por medio. Entonces vean, aquí es cuando el creyente por eso ama la ley de Dios, por lo tanto nunca más tendrá temor, vean, de aquella temible y santa ley. Y es lo que dice Romanos 6:14. Ya no tenemos temor a la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, porque nos hemos arrepentido, porque hemos confiado en Él por todas estas cosas. Por eso ya la ley ya no tiene ninguna cosa, una acusación en contra de nosotros, porque Cristo, Él aquí nos dice, lo vimos en Gálatas, nos redimió. Ahora vean, en Romanos ya lo tienen. Romanos 6:14, lo que nos dice aquí Pablo, más que dice, porque el pecado, vean, no se enseñoreará de vosotros. Vean, ¿por qué? Dice, porque no estáis bajo, vean, la ley. Ya no estamos como antes, ¿no? Ya no. Ahora, ¿cómo estamos? Sino bajo, ¿qué? Bajo la gracia. Ya es diferente, ¿no? Nunca más tendremos temor de la ley los que somos creyentes, los que hemos creído ahora en Cristo, ¿verdad? Vean, ya no vamos a ser juzgados en el día del juicio como los inconversos. Vean, los inconversos que no se arrepintieron, que no se convirtieron, ellos iban a ser juzgados por la ley.
puesto que toda su vida la quebrantaron, o sea, la ley les va a condenar. Pero vean al creyente, ¿no? Imagínense cuál será la experiencia del alma salvada una vez terminando el juicio, hermanos. Cuando el terrible cuadro haya concluido, cuando los muertos pequeños y grandes estarán en pie delante del trono blanco, cuando la sentencia del eterno castigo sea dictado sobre los no convertidos. Vean, ¿cómo será? Vean, ellos, los que se quisieron salvar por las obras de la ley, por la ley, van a ser sumergidos en el lago de fuego. Ahí serán. Ahora, vean lo que estamos viendo. El Espíritu de Dios graba, estamos todavía con el primer punto de que, ¿por qué amamos la ley ahora? Antes la aborrecíamos y ahora la amamos. Ahora, uno de los motivos también es por qué el creyente ama la ley de Dios, porque la grabó en nuestro corazón. Por eso la amamos. Por eso es que ahora la amamos. Antes no la teníamos grabada. Antes teníamos la letra, como dice, ¿no? La ley de la letra. Pero ahora ya está grabada, vean la ley verdadera. ¿En dónde? En nuestro corazón. Es lo que dice Jeremías, vean por favor en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que también Dios hace, ¿no? Cuando nos convertimos a Él, Él hace que andemos en sus mandamientos. Al principio, vean, hubo un tiempo en que no andábamos, pero ahora volvemos a decirlo. Pero ahora, ¿por qué? Por lo que Dios ha hecho en cada creyente. Vean en Jeremías 31, 33, que es lo que nos dice aquí Jeremías. Dice, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Vean, después de aquellos días, dice Jehová, daré que mi ley en su mente, y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vean, ¿por qué amamos la ley de Dios? Porque Dios la grabó ahora en nuestro corazón. Está grabada, ¿no? Cuando acudimos a Cristo, desapareció el temor a la ley. Y por otro lado, viene el Espíritu a morar en el corazón. Hará que esa ley la amemos íntimamente. El Espíritu Santo nunca más, vean, nos va a abandonar, no nos va a dejar. Llega a la persona, viene al corazón y lo ablanda, y lo transforma, lo cambia. Y es todo lo que hace Dios en cada creyente. Quita el corazón de piedra, vean, ustedes ya lo saben, lo cambia por un corazón de carne. Y allí escribe, vean, 3 veces esto, santa ley de Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo. Escribe esto en nuestro corazón. Queda, como lo he dicho, no me gusta mucho esa ilustración. Los que son ganaderos, ¿no? ¿Qué hacen los ganaderos con sus animales? Agarran un fierro caliente y lo marcan, ¿verdad? Para decir, este animal me pertenece a mí, ¿no? Queda sellado. Así queda la ley en tu corazón. Queda sellada, o sea, nadie la puede quitar de ahí. El Espíritu Santo es lo que hace exactamente en cada corazón, la deja marcada para toda tu vida, nunca la va a quitar de ahí. Y es lo que hace. Entonces es cuando, vean, el hombre le resulta un deleite a su alma y se deleita íntimamente con esta ley. Como dice Pablo, yo me deleito. Hubo un tiempo, ¿no? Ustedes conocieron a Saulo de Tarso, pero ahora, ¿qué dice Pablo? Ahora exactamente me deleito en esta ley de Dios. Vean más de lo mismo en Romanos 7:12. Romanos 7:12. Aquí Romanos 7 dice, de manera que la ley a la verdad que dice es que es santa. Vean ahora, es santa. El mandamiento santo, justo, ¿y qué dice? Y bueno. Vean. Y bueno es lo que dice, ¿no? Ahora, vean, el creyente desea sinceramente y fervientemente que todo pensamiento, que toda palabra, obra, se sujete a la ley
de Dios. Vamos a la ley de Dios. Sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras es lo que yo hago. Sí, que mis caminos sean dirigidos. Vean, el verdadero creyente pide la ayuda a Dios, pide la guianza a Dios, pide guardar los mandamientos de Dios, pide todas estas cosas de Dios. Y esto es lo que nos dice un salmista. Vean en el Salmo, por favor, 119:5. Ya cuando somos cambiados, transformados, el creyente verdadero pide esto de Dios y Dios hace precisamente esto, ¿no? Vean lo que dice ahora uno de los salmos. ¿Ya lo tienen? Salmo 119:5, ¿qué dice? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar que tus estatutos. Aquí está. En el Salmo 119 se convierte, vean, en el deleite del nuevo corazón. Ahora el creyente se aferra, ¿sí? Se afana en lograr todo, vean, todo lo que Dios pide de él, ¿sí? Todo lo que la ley pide, todo lo que nos dice, todo lo que es bueno, lo que es santo y lo que es perfecto. Y vean en este mismo Salmo 119, ahora vean el 136, el creyente quiere esto ahora. Salmo aquí mismo en el Salmo 119, 136, ¿qué nos dice? Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaba tu ley. Aquí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando no, hermanos, cuando desagradamos a Dios, cuando hacemos algo que no va en contra de esta ley, ¿qué es lo que pasa? Nos da tristeza. Y ahorita vamos a ir, esto que digo de tristeza y que ofendemos al Espíritu Santo, que lo constrictamos, vean, me voy a adelantar a decirlo, es una marca, es una característica, vean, de que eres un verdadero creyente. Y lo tengo que decir, si tú no tienes esta marca, hay más marcas, no eres un creyente verdadero, eres un hipócrita. A la verdad, como vamos a verlo, esta es una característica del verdadero creyente que ama y se sujeta a la ley santa de Dios. Si todo el mundo comprendiera, vean, que la santidad y la felicidad son una cosa, si todo el mundo fuera convertido para someterse a las reglas del Evangelio, debemos conocernos a nosotros mismos. Vean, es lo que yo decía, ¿cómo podemos distinguir que somos verdaderos creyentes si nos deleitamos, vean, en esta ley? ¿Cómo me puedo distinguir yo del inconverso? Ya sé que Dios me distingue, ¿no? Porque dice quien te distingue es Dios. Pero aquí digo, hablando de las evidencias y las marcas de la salvación, es esta: si nosotros, escuchen bien, nos deleitamos en esta ley. Esta es la diferencia enorme entre un verdadero creyente y uno que no es creyente. Esta es la prueba. Pregunta, ¿puedes decir me deleito en la ley de Dios? ¿Podemos decirlo? Vean en la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Podemos decir, como Pablo dijo, me deleito en la ley de Dios? ¿Recuerdas cuando la odiabas? Porque hubo un tiempo, otra vez volvemos a decirlo, en que la aborrecíamos. Ahora te pregunto a ti que estás aquí, yo también me pregunté cuando estaba yo viendo este tema, ¿no? Haciendo este tema bien, me pregunto, ¿ahora tú la amas, Víctor? ¿Amas esta ley verdaderamente? ¿Te enardece el pensamiento de que llegará un tiempo cuando vivirás? Vean en lo que yo les decía hace un rato, no, enardece nuestro pensamiento, vean, en que va a llegar un tiempo en que vamos a vivir en la eternidad bajo sus direcciones, en forma total. Vean, nos enardece esa idea de estar ahí con Dios para toda la eternidad, obedeciéndole a Dios sin como ahorita somos deficientes, imperfectos, como vamos a verlo también, pero nos enardece esta idea de llegar bueno, ya no es tiempo, entramos a la eternidad, ¿no? En cuanto lleguemos a ese aspecto de la eternidad, repito, ahí vamos a estar para toda la eternidad adorando a Dios en espíritu y en verdad, como Dios es santo, como Dios es puro, como Cristo es puro. Vean. Entonces, hablando ahora de los que no son convertidos, ¿tú qué tienes que hacer ahora entonces?
¿Qué tienes que hacer ahora? El inconverso, ¿qué tiene que hacer? Yo repito otra vez, si alguno de nosotros que estamos aquí, y repito, pudo ser yo uno de ellos, yo mismo, que yo esté confiando en guardar la ley de Dios, que repito, no tiene nada de malo. La ley de Dios ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo, es buena, sí. Como dice aquí Pablo, es bueno, el mandamiento es justo, es santo, sí. El problema no está en la ley, el problema está en mí, que yo no lo puedo guardar, yo no la puedo guardar ninguno. Entonces, aquellos que están confiando en algún rito, alguna ceremonia, algo que hicieron en su infancia, porque yo conozco, vean, personas que nos han dicho, ya grandes de edad, bueno, no tan grandes, vamos a poner 70 años, 60 años, y dicen, no, Víctor, yo he buscado a Dios, vean lo que me han dicho a mí. Eso es verdad, personas que han ido a la iglesia en esa y que ahora ya no están. Por un tiempo me decían, no, dice, yo he buscado a Dios desde que era yo niño. Ah, caray, sí es cierto, desde que usted era niño, sí. Y yo digo, ah, caray, ¿cómo lo hizo, no? Pero la verdad no es así. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a la una fueron hechos inútiles. Entonces, y hay muchos versículos, no tan solo eso, pero hay personas que dicen así. ¿Pero por qué estoy diciendo eso? Porque la persona, vean, confía en ese tipo de experiencias, en experiencias religiosas que han tenido en otros grupos pasados, en sus sectas anteriores y cosas así, y vuelve la persona, vean, no confía en Cristo y confía en todos estos ritos, ceremonias y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso que la ley los maldice. Y vean, volviendo a esta idea de salvación por obras, repito, nunca vas a poder ser salvo por hacer esto, nunca, jamás. Jamás se puede hacer esto porque la Biblia, le repito, no lo dice, no lo enseña que así es y que puede ser así. Porque, repito, solamente Cristo es el único que la guardó al pie de la letra. ¿Por qué era pecador? No. Vean, ¿por qué Él la cumplió? Porque nosotros no podíamos cumplirla. Él vino y nos dice, Víctor, hazte un lado con tus trapos de inmundicia y yo voy a guardar la ley por ti. Y es de esa manera, vean cómo funciona la salvación, y así es como soy perdonado, soy justificado, y Dios me mira en Cristo como si no hubiera violado ni un solo mandamiento de su ley. Vean, así es la salvación, pero muchos no la quieren creer, y muchos no la aceptan, muchos dicen, no, yo no creo que sea así. No, yo no creo que sea así, no. Yo tengo que hacer algo, pero no, pues ¿cómo nomás así? Pues así es. Yo no puedo cambiarlo. ¿Por qué? ¿Cómo puedes tú entender la palabra gracia? ¿Cómo la podemos entender? Ya vimos epistemología, ¿no? A menos que tú des una interpretación de la palabra gracia de otra manera. Pero la salvación es por gracia gratuitamente. Bueno, yo no hago nada, pero Cristo sí le costó, como no tienes idea. En un sentido es por gracia, en otro sentido a Cristo le costó su vida misma. Desde que nació, les decía a los hermanos allá, una vida activa y pasiva. Eso fue lo que Cristo hizo para poderme salvar a mí. Pero a Él le costó, a ti no te costó nada, a mí no me cuesta nada, pero así es. Créelo de verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú que estás confiando en tus obras? Que vean también, estaríamos aquí todo el día viendo todo este aspecto de la ley, pero vean, los que están bajo las obras de la ley, vean, no pueden guardarla, dice, vean, no pueden, ellos intentan, vean, ese día oímos a una señora que venía con este matrimonio de jóvenes, Jonathan y Nancy, venían y decían, yo trato de esforzarme, y a cada rato sabe esa palabra, yo esto, y América le dice, señora, usted no puede tratar, señora, usted, y se quedó así con los ojos cuadrados, y ya tuvimos que dar otro estudio también para explicarle a la señora cómo es la salvación, y decía, no, es que en mi iglesia, desde un principio eso es lo que me han enseñado, que yo sí puedo cambiar, que yo sí puedo obedecer a Dios, y dije, señora, no es así. Vean, ese es el problema con mucha gente que trata, que sí va a poder y que no, la Biblia dice, no puedes guardarla, no puedes agradar a Dios, decir no. Entonces lo que tenemos que hacer, vean, los que están bajo ese régimen de salvación, lo que yo les recomiendo es que vean, que vengan como pecadores y ofrezcan su corazón a Cristo. ¿Para qué?
para que el Espíritu Santo, vean, escriba en tu corazón la santa ley de Dios en ti. Esa es la única manera, vean, es la única forma en que tú puedes ser salvo, no hay otra forma. Yo te engañaría que sigas como vas, síguele como vas, no, te engañaría y me engañaré a mí mismo. Vean, demasiado tiempo he estado esculpiendo la ley de Dios del diablo, demasiado tiempo ha estado esta ley del diablo en mi corazón. Hablo de un inconverso, vean. Y lo que tú tienes que hacer es esto, vean, es ir a Cristo, es venir a Cristo, como lo acabamos de ver. Él no solo te guardará de la maldición de la ley, sino que también te dará, vean, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lo mismo que te estoy diciendo, para que la grabe en tu corazón. Y entonces, es cuando entonces, vean, no tendrás que amar más el pecado en tu corazón. Es solamente de esta manera amarás a Cristo y dejarás de tratarte de salvarte a ti mismo. Vean, que Dios tenga misericordia de los que aún no han sido salvos, de los que aún no han sido convertidos. Hay muchas promesas que la Biblia nos enseña, ¿no? Hay muchas promesas, vean, que Dios dice a los que no han sido convertidos. Entonces ustedes vayan a estas promesas, confíen en estas promesas y Dios les perdonará. ¿Sí? Ustedes han gustado de muchos placeres del pecado por mucho tiempo. Vengan ahora y prueben, vean los goces de la santidad y verán que sí es cierto. Esto que les estamos diciendo es verdad, no les estamos mintiendo. Si yo te digo que Dios te dará un nuevo corazón, ¿por qué no crees? Yo no lo digo, bueno, yo lo estoy diciendo, no me estoy contradiciendo, ¿no? Yo lo digo, pero yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Y por qué no crees eso? Que Dios te dará un nuevo corazón, y dándote un nuevo corazón tú ya vas a deleitarte en la ley de Dios. Podrás guardar la ley de Dios, pero vea, no para salvación, sino es en base a la salvación. Muchos se confunden en esos aspectos, pero no hay que confundirlo, vean, no. Ahora, por otro lado, si tú no vas a Cristo y mueres sin arrepentimiento, vean, serás condenado para toda la eternidad. Vean. ¿Y qué va a pasar si morimos perdidos en nuestros pecados? ¿Saben qué va a pasar? Condenados para toda la eternidad, quedará estampado un corazón para toda la eternidad. Un corazón te quedará, o tendrás un corazón malo y perverso. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que sucederá. En vez de tener un corazón de carne, en vez de tener un corazón sensible, sensitivo a Dios, lo que va a quedar va a ser eso. Vean en Apocalipsis 22:11, por favor. ¿Qué es lo que nos dice aquí Juan? Apocalipsis 22:11 nos dice: el que es injusto, vean, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, vean, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vean la advertencia que dice aquí el apóstol. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que sucede. Es la primera parte del estudio. Vamos con la segunda parte. Ahora vean, en segundo lugar, vuelvan otra vez a nuestro texto, por favor, rápidamente. Ahora me quise amplificar un poco más porque tengo un poco más de tiempo. Gracias a Dios, ¿no? Y quiero aprovechar el tiempo, ¿no? Repito, que no caigamos en el error de venir a adorar mecánicamente, ¿no? Que ya estamos viendo el reloj, ya me quiero ir. No, este no es nuestro día. Vean, es el día de Dios. No es nuestro día. En segundo lugar, vean, un verdadero creyente se deleita se deleita en la ley de Dios, como lo hemos visto, ¿no? Y a la vez, en segundo lugar, el creyente verdadero, vean, siente, escuchen bien, siente una ley opuesta en sus miembros. Ya vimos, ¿no? Espero que hayamos entendido. Y bueno, esto es muy larguísimo, muy largo, pero vean, no sé si ya me expliqué, pero el creyente verdadero
en un tiempo aborrecer la ley, lo vimos, ¿no? Ahora tiene la ley en su corazón y se deleita. Pero vean, también ahora estoy hablando del creyente verdadero para que no se confundan. Él, en medio de todas estas cosas, también hay una ley que vamos a analizar, una ley opuesta a la ley santa de Dios. Esa ley de allí está en medio de nosotros, lo vamos a ver, analizar con la ayuda de Dios, que es opuesta a la ley de Dios y está en nuestros miembros. Y voy a adelantarme al significado de la palabra miembros. Miembros está casi en toda la carta la palabra miembros está casi aquí en todas las cartas apostólicas, pero no voy a profundizar. Quiere decir las partes corporales, ¿sí? La palabra miembros, y en este caso se refiere a nuestros ojos, a nuestras manos, a nuestros pies y a nuestros ojos, nuestros oídos, para que guarden en mente esto, ¿no? Entonces vuelvan a Romanos 7 y vean el versículo 23. Este es aquí donde entramos al segundo aspecto del estudio. Romanos 7, 23 dice, pero veo otra ley, vean, ahí está, ¿qué es lo que dice Pablo? Veo otra ley que dice en mis miembros, ya saben qué es, ¿no? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley, vean, del pecado, ¿sí? Que está en mis miembros. Vean, que está en mis miembros. Ahora, cuando un pecador viene a Cristo, dice Pablo, veo otra ley. En primer lugar, vean, observamos cómo la llama Pablo, dice otra ley. Una ley completamente diferente a la ley de Dios, ¿sí? Una ley evidentemente contraria a la ley de Dios. La llama también en este versículo que acabamos de leer en Romanos 7:23, que dice la ley del pecado. Vean el versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley, vean, ¿del qué? Del pecado. Es lo que nos dice aquí en el versículo 25. Una ley que le impulsará, vean, a cometer pecado. Una ley que le urge a pecar. Una ley del pecado de muerte, vean en Romanos 8:2. Aquí más adelante, como lo describe aquí también, este tipo de ley, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿qué dice? La última parte de la ley, vean, del pecado y qué, y de la muerte. Vamos a ir por partes, ¿no? Vean, una ley que conduce a la muerte eterna, también, Romanos, vean, 6:23, aquí mismo, porque la paga del pecado, vean, es que muerte, más la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean, la misma ley que también Pablo le llama esta ley del pecado, esta ley de muerte, la llama Pablo la ley, la carne, y esto lo podemos ver que está en contra del Espíritu, para irlo entendiendo más ampliamente, que está en contra del Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en Gálatas 3, por favor, 5:17. Gálatas 3, 5, 17. ¿Ya lo tienen? Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque el deseo de la carne es que contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos, vean, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vuelvan a Romanos otra vez. Les decía, ¿no? Romanos 7, porque vamos a estar viendo y viniendo en esta carta. Ahora, vamos a ir por partes y vean lo que vamos a decir ahora. Esta misma ley del pecado, ya vimos, tiene varias descripciones. Pablo también la llama aquí en Efesios, vean cómo ahora la llama, ya vimos que es del pecado, de muerte, de la carne. Ahora en Efesios 4:22, vean cómo la titula, aquí en Efesios 4:22. ¿Y qué dice aquí Pablo? Vean lo siguiente.
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vean aquí cómo la llama, viejo hombre. Vean, aquí lo llama el viejo hombre, recibe este nombre. Ve que es guiado, este viejo hombre es guiado por pasiones pecaminosas. La misma ley que es, vean ahora, esta misma ley la podemos también encontrar más adelante. Ahora en Colosenses, por favor, vean, en el libro de Colosenses, otra descripción de lo que es esta otra ley que menciona Pablo aquí en Romanos 7. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3:5. Y dice aquí lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vean, aquí como la llama Pablo, vean, vuestros miembros. Guarden en mente esa frase, que no la podemos omitir. Algunos cuando están dando o van a dar este tema como que no le toman mucha importancia, pero espero yo sí tomarle importancia, porque es muy importante. Vean tan solo esta frase, vuestros miembros, vean, y ya saben qué significa, ¿no? La palabra miembros, ya acabamos de decirlo. Ahora la misma que se llama, ahora vuelvan otra vez a nuestro texto en Romanos 7:24, ya vimos las diferentes nombres que lleva esta otra ley que Pablo nos está mencionando aquí en Romanos 7:24. Vean ahora otra vez Romanos 7:24, lo siguiente dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice que de muerte. Vean, aquí lo menciona ahora como el cuerpo de esta muerte. Y vemos una variedad de la palabra, ¿no? Una variedad que en el creyente es una vieja naturaleza. Vean, esta naturaleza es la fuente, vean, de todo pecado. Guarden en mente todo esto, es importantísimo todo esto que vamos a decir y que estamos diciendo. En segundo lugar, vean, observamos otra vez que esta ley, vean lo que está haciendo. Esta ley está haciendo, ¿qué es lo que hace esta ley? La otra ley que menciona Pablo, la ley santa. Pablo dice, yo la quiero, yo la guardo, yo me deleito, pero aquí vemos esta ley que menciona aquí, que es que vamos a poner nuestra atención. ¿Qué es lo que hace esta ley? La otra ley que mencionó, que ya vimos. Vean, ¿qué es lo que hace en el creyente? Vean, solamente en el creyente, quiero aclararlo, no lo hace en el inconverso, sino en el creyente. Esta ley, vean, esta otra ley que hace, se revela. Es lo que está haciendo. Esta ley no está quieta, no está inmóvil, sino que se revela. Vean, siempre está en acción en contra de Dios. Esta ley, esta otra ley está siempre en contra de Dios, está en acción de rebelión y nunca está en paz. Vean, en el seno del cristiano, como vamos a verlo. Yo les decía, por eso les decía y les recordaba, ¿no?, que el creyente tiene una guerra constantemente en su vida interior, como vamos a verlo. Y si hay paz con Dios, pero sí, vean, no hay contradicción en esta. El creyente, yo lo dije, van a decir ustedes, pero tú te estás contradiciendo. No. Vean, en el creyente verdadero tenemos paz, pero a la vez tenemos guerra. ¿Guerra en contra de quién? Guerra en contra del mundo, guerra en contra del diablo, guerra en contra de la carne, guerra contra mí mismo, guerra contra el pecado, guerra contra todos nuestros enemigos. Vean el punto. Vean, sí tengo paz por un lado, sí, pero a la vez estoy sumergido en una guerra constante. ¿Pero en contra de quién? En contra del pecado. No en contra, como voy a decirlo, no en contra de los pecados de mis hermanos, no en contra del pecado de mi prójimo, sino en contra de mi propio pecado. Generalmente somos muy hipercríticos a condenar el pecado de los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos, no vemos nuestro propio pecado. Y es exactamente lo que siempre tenemos que hacer nosotros como creyentes, ver nuestro propio pecado delante de esta ley, como hemos visto, verlo por nuestro propio pecado delante de un Dios santo. Nosotros somos gusanos delante de Él. Vean, esto es lo que está pasando, esto es lo que está aquí metido de por medio. Y esta es la ley que vean que está en nuestros miembros. Aquí está, dice Pablo.
Como vamos a verlo, está dentro de mí, mora en mí, está en mis miembros. Ya graben en mente cuáles miembros en mis ojos, en mi mente, en mis manos, en mis pies, en mis oídos, en mi boca. De hecho no traje, es que hubiéramos estado aquí toda la noche, también no traje todo donde están todos los textos que habla de estas partes del que estoy mencionando, los omití, listas enormes de textos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para enfatizar más y profundizarnos más en la palabra miembros. No lo hice, pero a eso se refiere. Y vean, el pecado cuenta con un ejército de pasiones que radica en lo íntimo del cristiano y guerrea, escucha constantemente contra la ley de Dios. Es lo que vamos a ver, es lo que Pablo dice en este pasaje. Es lo que estamos viendo y analizando, ¿no? Y algunas veces, vean, algún pecado es dejado, guardado y quieto hasta que pasa por un tiempo, vean, y decimos, ya lo mortifiqué. No sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, por un momento favorable, ya había un pecado que me traía asediado. ¿Cuál? Ustedes saben, que no me lo digan a mí. Yo tengo los míos. Pero no es cierto que así nos pasa. Y vean, y ahora, el corazón, nuestro corazón es, aquí traigo una ilustración. Nuestro corazón es como un volcán. Vean, algunas veces este volcán, nuestro corazón, dormita o humea, de vez en cuando, no, a veces solo, pero vean, por momentos luego se desprenden las fumarolas de fuego. Hay volcanes que están quietecitos, ¿no? Están tranquilos, y cuando vean, ¡pum!, ya hizo erupción. Y así sucede con nuestros corazones, ¿no? En nuestro interior. Vean, y hay dos grandes combates dentro del alma del cristiano. Por un lado es Satanás y por el otro lado es el Espíritu Santo. Vean, lo acabamos de ver, aquí está, ¿no? Hay dos combates que están constantemente dentro de nosotros peleando esta guerra. Y vean, para confirmarlo, en Gálatas 5:17 lo acabamos de ver, pero otra vez lo vamos a ver rápidamente. Estos son, este es el combate que el creyente está pasando por él constantemente, ¿no? Lo acabamos de ver y de decir. Y vean otra vez, Gálatas 5:17. ¿Qué nos dice? Por tanto, estoy en Efesios. Vean, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra la carne, y estos, vean, se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Qué dice? No hagáis lo que queréis. Es lo mismo que está pasando, que dice aquí Pablo en Gálatas, que lo que dice en Romanos. Y vean, la pregunta ahora que surge es esta: ¿triunfa siempre el pecado, hermano? Esta pregunta es para los creyentes, porque un inconverso, no, repito, él no está, como vamos a verlo luego, si me quieres preguntar o podemos platicarlo, pero esta pregunta es para los creyentes verdaderos, ¿no? Para el inconverso no ama el pecado, eso es obvio. Pero para el creyente verdadero la pregunta ahora es esta: ¿triunfa siempre el pecado? Otra pregunta: ¿triunfa siempre Satanás? Vean las preguntas que les estoy haciendo y que, repito, también ya me hice yo antes de venir aquí. Y dice, bueno, vamos a decir, en la sabiduría de Dios, hermanos, vean, la ley en los miembros triunfa sobre el alma, vean, pero es temporalmente, no es constantemente. Por ejemplo, vamos a citar ejemplos, ¿no? Hay ocasiones en que caemos en un pecado. ¿Quién de nosotros como creyentes no somos impecables? Caemos de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque no muchos dicen, no, que tú ya eres perdonado. Sí, somos perdonados. Pero vean, hay un remanente dentro de nosotros de pecado que todavía está ahí y con el cual tenemos nosotros que luchar. Vean el punto, ¿no? Ahora, para ver ejemplos, la Biblia dice en Génesis 9:21
que Noé fue perfecto y anduvo con Dios, pero en este versículo que estoy citando Noé se embriagó. ¿Cómo explicas eso? Vean, Abraham, ¿quién fue Abraham? Dice la Biblia que fue el amigo de Dios y no mintió. Y traigo la cita de Génesis 22. Vean, no mintió Abraham. El padre de la fe mintió. Ah, caray. Job, otro ejemplo. Dice la Biblia que fue varón perfecto. Sí. Pero ese sí lo vamos a ver. ¿Pero qué hizo? Dice la Biblia al principio en en Job 1, que fue varón perfecto, justo, recto delante de Dios. Pero vean, ¿qué hizo Job? Vean Job 3.1. Ahorita vamos a ver a dónde vamos a llegar, pero ténganme paciencia. Vean Job 3.1. Lo siguiente, ¿ya lo tienen? Dice, vamos a dar lectura aquí en el capítulo 3. Después de esto, bueno, de lo abrió su boca y maldijo el día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Job? Vean, ¿no? Y lo mismo pasó con Moisés, y lo mismo pasó con David, lo mismo pasó con Salomón, lo mismo pasó con Ezequías, y lo mismo pasó con los apóstoles, y lo mismo pasa conmigo. ¿No es cierto? Vean el punto. En tercer lugar, ¿han experimentado, les pregunto ahora a ustedes que dicen ser creyentes, ¿han experimentado ustedes esta batalla? ¿La han experimentado en realidad? Vean. Es una señal inequívoca en que somos hijos de Dios. Dios lo dice hace un rato y aquí está. Y bueno, no vayan a malinterpretar, no hay una, no nomás esta, hay muchas, hay 5 marcas de la gracia que ha predicado el hermano Tomás, la Biblia lo dice, y hay libros y todo eso, si lo quieres también saber más ampliamente. Claro, hay más evidencias, pero esta es una que si te preguntaras cómo saber si soy elegido, bueno, si tú has experimentado esta batalla en tu vida. Ahora, algunos no han experimentado esta batalla. Algunos han sentido la batalla, cuando algunas veces luchando con su conciencia en contra de la ley, pero eso es diferente. Eso es totalmente diferente, yo no me refiero a esto. No, pero no es esta la contienda, escucha, que se libra en el seno del corazón del cristiano. Es una lucha, vean, entre el Espíritu de Dios, escuchen bien, y el corazón del viejo hombre, con sus obras. Vean, esta es la lucha, vean, en otras palabras, es la lucha en contra del pecado. Vean, este es lo que Pablo nos va a conducir, lo que nos está conduciendo en este pasaje de Romanos. Vuelvan otra vez a Romanos 7. Esto es exactamente lo que Pablo está diciéndonos en este pasaje de Romanos 7. Esto es a lo que Pablo quiere llegar, ¿no? Esto es lo que Pablo quiere decirnos a cada uno de los que decimos ser creyentes. Esto es lo que estamos viendo aquí al respecto de esta lucha. Estamos sumergidos, que estamos metidos. En cuarto lugar, si algún cristiano gime en medio de esta guerra, lo que debe aprender es ser humilde. Vean, debemos aprender a ser humildes y a no desanimarnos. Vean, lo que nos debe de conducir a los que decimos ser creyentes es respecto a lo que acabo de decir. Nos debe de humillar, como vamos a verlo, hasta el polvo, y no desanimarnos, hermanos. Lo dije hace un rato, no me gusta esa idea del pastor Suger Michelén. Hay veces, en verdad, que quiero yo aventar la toalla. Hay veces que yo digo, ya no puedo. Pero no me debo de desanimar. No me debo de desanimar. Debemos ser humildes, sí,
por causa de esta guerra. Vean, Dios está permitiendo que mordamos el polvo. Vean, con las derrotas, ¿para qué? Para que nos sintamos gusanos. Esta palabra a muchos no les gusta. Cuando América le decía a este matrimonio joven, un día los van a conocer, a Jonathan y Nancy, le decía a su esposo, ¿por qué nos dice la señora América que somos gusanos? Debemos de entenderlo por esta razón. ¿Por qué? Porque somos gusanos. Somos gusanos delante de Dios. Yo soy un gusano, todos somos gusanos. Debemos, vean, permitir que tal situación no nos conduzca a la necedad, sino al contrario, que nos enseñe a buscar más a Dios, como vamos a verlo, ¿no? Y esto nos conduce a seguir creyendo en Cristo como al principio, hermanos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? O sea, el creyente siempre está creyendo en Cristo una y otra vez, no en sí mismo, no en sus logros. El apóstol Pablo, si otra vamos a estar el ejemplo, el apóstol Pablo, él, ¿quién fue? No fue un gran apóstol, pero él dijo, he hecho cosas más que ellos, dice, pero yo no, la gracia de Dios que fue conmigo. Entonces, no caigamos en el error que dije hace muchos años aquí desde este púlpito y lo vuelvo a decir. En una ocasión estaban los hermanos evangelizando en los Estados Unidos, me decían, y que tocaron a la puerta de un hombre y salió y dice, ¿qué quieren? Pero ese hombre sale con una cerveza en su mano y le dicen, no, venimos hablando de la palabra de Dios. Dice, no, yo soy cristiano. ¿Ya usted es cristiano? Sí, yo ya creí hace muchos años. Y estaba con su cerveza en su mano. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como cristianos, vean, otra vez en este día debemos de seguir confiando en Cristo como hace a un tiempo atrás, como cuando creíste desde un principio. Vean, eso es lo que tenemos que hacer. No caigamos en el error, vean, de decir, yo creí en el 1970 en Cristo, ya está muy bien, ya saqué mi póliza de seguros para no ir al infierno, estoy muy bien, ya no tengo problemas. No te engañes, no nos engañemos, vean. Estas cosas nos conducen también a esto, a ser humildes y a depender siempre de Dios, vean, no de nosotros mismos, sino de Dios y de Cristo. En este caso de Cristo para nuestra salvación. Y vean, no es por jactancia, yo siempre acudo a este punto de Cristo, siempre vuelvo a empezar, como quien dice, ¿no? Otra vez en este día, Víctor, tienes que confiar en Cristo, tienes que mirarlo a Él, tienes que verlo a Él. Y cada día que pasa es lo que yo hago, me vuelvo otra vez, mañana voy a hacer lo mismo y así hasta que salga yo de este mundo, hasta que cada creyente salgamos de este mundo. Así sobrellevar y debemos mantenernos, vean, cada día más cerca de Él. Lo vimos Él que dijo personalmente, Cristo, aprender de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón. Y aprendiendo de Él y todo, echando la carga en Él, se nos quita esta carga. Y esta guerra pudiera ser una carga para ti, ¿no? Algo que ya no puedes soportar, algo que ya llegó a lo máximo y dices, no, yo ya no puedo. Pero muchas veces vean, ¿por qué no podemos? Porque estamos llevando la carga solos. Ese es el problema. Estamos queriendo nosotros, con nuestra propia fuerza, con lo que tú digas, querer mortificar el pecado y no. Vean, hay una manera solamente en que el creyente puede matar y acabar con el pecado. Claro, no va a ser fulminante, ¿no? Pero la Biblia que nos dice aquí mismo en el libro de Romanos, ¿cómo podemos matar el pecado? Vean, siendo llenos del Espíritu Santo. Es la única forma en que podemos acabar con el pecado. ¿Sí? Vean. Y muchas veces así pasa, no queremos nosotros acabar con el pecado, pero no podemos. Nunca vamos a hacerlo, hermano. No, Cristo dijo, sin mí, nada somos, ni nada podemos hacer, y es cierto. Y aquí es Dios y hombre, en esta lucha. Entonces, pero, vean, no debe de ser, en el caso de nosotros no debemos desesperarnos, y no debemos verlo tan muy difícil. Pero a veces así pasa, pero pasa ¿por qué? Porque luego pues no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué estoy diciendo? Que va a ser más fácil, como dijo Cristo, dependiendo de Él, dependiendo de su Espíritu Santo.
Y vean, hablando de la salvación, todo aquel quien ha creído en Cristo y ha sido salvado por Cristo, tiene, vean, exactamente un corazón igual que el de Cristo. ¿Ven el punto que estoy diciendo aquí? O sea, ¿por qué digo esto? Porque no estamos solos. Tenemos, híjole, un arsenal de armas, tenemos todo para poder pelear esta guerra. Y no podemos decir no puedo o algo, o es muy difícil, ¿no? Pelea, vean, por tanto, la buena batalla de la fe y echa mano, dice Pablo, de la vida eterna. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es en realidad lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. No desanimarnos. Claro, sí llega un momento en que a veces te desanimas, ¿no? Y a veces, ¿qué les he dicho a ustedes, no? Que ya hay veces que yo no quiero ni venir aquí a predicar, pero vean, no es que no quiera. Y lo aclaro, no me malentiendan, no me cae mal ninguno de ustedes, ¿no? Pero vean, ¿por qué a veces digo eso? Porque es bien difícil. Humanamente es bien difícil todo esto, predicar, enseñar y vivir esto que yo estoy predicando, vivirlo. A veces nos desanimamos y todo esto, pero a veces no sabemos cómo hacerle, qué voy a hacer en esa situación, con mis hijos, mi esposa, yo mismo, con los que me rodean. O sea, son tantas las cosas que yo mencionaba hace un rato que así pasa y así sucede. Pero vean, guarden en mente esto, no estamos solos. En esta guerra, decía el hermano Tomás, no nos ha mandado Dios a la guerra sin fusil. Eso no es cierto. Si Dios nos manda a pelear esta guerra, es que ya estamos preparados y capacitados. Amén. El ejército, por ejemplo, si hablamos del ejército, por ejemplo, ¿ustedes creen que van a mandar a esos soldados a una guerra en Corea del Norte a pelear con ellos sin ser preparados, capacitados, sin armas? O sea, pues les vamos a dar unas resorteras y enfréntense a ellos. Eso no lo hace ni el hombre mismo humano, menos Dios. Dios nos da, ya lo vimos desde un principio y lo sabemos, nos da todo lo necesario para ¿qué? Para poder pelear esta batalla de la fe. Y debemos, vean, como creyentes, aplicar la resolución de Jonathan Edwards. Y vean qué dijo Jonathan Edwards. ¿Cuántas tienen? 90 y tantas. Tienen ustedes el libro, hasta lo iba a traer. Pero nomás voy a citar una, vean qué fue lo que dijo él. Por muchos que sean mis fracasos, vean, nunca abandonaré mi lucha y no permitiré que lo más mínimo que mis corrupciones la aminoren. Es lo que él dijo en una, pero hay más de 60. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. En vez de desanimarnos, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, en vez de que aquello, esto, no, yo debo decir, Señor, como David, ¿no? ¿Cómo se enfrentó al gigante? Es lo mismo que también todos esos ejemplos ahí están para nuestra enseñanza. Vean en Apocalipsis 3:12. Como creyentes, eso es lo que tenemos que hacer. Josué, que decía, bueno, estoy citando otro texto del Antiguo Testamento, dice, les dijo, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, juntó a todo el pueblo de Israel y ya les dijo, no, que deben de servir a Jehová. ¿Y que dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Como dando a entender, bueno, si ustedes ya saben qué tienen que hacer, yo lo que tengo que hacer es esto. Bueno, vean rápidamente Apocalipsis 3:12. ¿Qué dice? Vean, dice, al que venciere, vean, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre nuevo de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Es una de las tantas promesas que el creyente va a recibir, pero siempre y cuando que ya sabemos que hayamos hecho lo que Dios nos manda. Para terminar, en tercer lugar, vean, vamos a ver otra cosa. Vuelvan otra vez a Romanos 7. En tercer lugar, Romanos 7, por favor. ¿Ya lo tienen?
Ahora, el creyente aquí que acabamos de leer en este pasaje describe también que el creyente, Pablo lo sentía, todos los creyentes verdaderos lo sienten. ¿Qué sentimos? Los sentimientos durante la pelea. Sentimos algo, pasa algo en esta pelea. Vean, pasa algo. Y me quedo corto con todo lo que leía de los comentaristas. Estuve viendo a John MacArthur, William Hendrickson, y dijo, esto es increíble. Y esto que estoy diciendo me ayudó el hermano Robert McChain, uno de los predicadores de los siglos pasados. Pero vean, esto, o sea, me quedo corto con lo que les estoy diciendo. No es ni la introducción al tema que pudiéramos haber desarrollado, ¿no? Con la ayuda de Dios. Pero vean, en medio de esta lucha sentimos algo, ¿no? Se siente algo en la pelea. Y esto lo podemos ver aquí, ya lo tienen en Romanos 7:24. ¿Qué es lo que dice aquí? El apóstol y todos los creyentes verdaderos se sienten miserables. Vean, se sienten miserables. Ese es el sentimiento que sentimos, y voy a explicarlo con la ayuda de Dios. ¿Cómo es ese sentimiento, no? Vean, Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vean lo que dice Pablo. Pablo se sentía miserable en esta lucha espiritual. Él sentía así, todos los creyentes verdaderos nos sentimos así, ¿no es cierto? Pablo se siente miserable, dice, miserable hombre de mí. Y no hay nadie tan feliz en este mundo como un creyente, sí, pero repito, no es una paradoja. Nos sentimos felices, sí, nos sentimos gozosos, sí, porque nuestros pecados han sido perdonados, sí, pero a la vez, vean, nos sentimos miserables. Vean, ¿y por qué nos sentimos miserables? Vamos a explicar esta parte, ¿no? Yo creo que la primera parte sí la entendemos, ¿no? De que tenemos gozo, ¿no? Tenemos paz y todo esto, pero vean, ahora, también ya lo volvemos a decir, el creyente verdadero hemos acudido a Cristo y hemos hallado este descanso que yo dije hace un rato y que Cristo nos promete, ¿no es cierto? Hemos hallado, repito, el perdón de nuestros pecados también. Sí, hemos sido cercanos a Dios por medio de Cristo también, eso es cierto, ¿no? Bien, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, sí. ¿Tienes esperanza en la gloria? Sí. Vean, en los tiempos peores, más peligrosos, has tenido felicidad, sí. ¿Te sientes cerca de Dios? Sí. Vean, todo esto ha pasado, sí, pero vean el punto. Hay momentos en que exclamamos, miserable hombre de mí. ¿No es cierto? No hay momentos, ese es por lo regular, como Pablo aquí nos está diciendo, miserable hombre de mí, cuando notamos y descubrimos esta terrible plaga, vean, que hay en nuestro propio corazón. Es exactamente cuando nosotros, dice Pablo, queremos hacer el bien, hacemos el mal. Cuando caemos en pecado, cuando ofendemos a Dios, nos hace sentir mal, nos hace sentir miserables. Antes amábamos el pecado, nos deleitábamos en el pecado, pero vean, en esta parte, en este punto de miserable hombre de mí, es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos esto, ¿no es cierto que nos sentimos mal, ofendemos al Espíritu Santo? Es en este aspecto en que Pablo está mencionándonos aquí, y esto es real. Solamente los creyentes somos los únicos que ponemos los pies sobre la tierra y nos damos cuenta de estas cosas. No es algo abstracto, no es algo místico, no es algo como muchos piensan. Vean, esto es cierto, esto es real. ¿No es cierto? Hay momentos aquí lo sentimos. Sí, vean, cuando sentimos, vean, el aguijón en la carne, cuando en nuestro corazón malvado le es puesto de manifiesto en todo su terrible malignidad. Es entonces cuando nos postramos humillados y clamamos, miserable hombre de mí. Una razón que pone de manifiesto su miseria, vean, consiste en que el pecado manifestado y descubierto en nuestro corazón nos quita la esperanza que si podremos ser perdonados. Vean, les voy a comentar un caso de un creyente en Cuautitlán Izcalli, y algunos de ustedes lo conocen, algunos no, el hermano Rafa.
En una ocasión se acerca y le pregunta al hermano Tomás, él tenía eso, vean, ¿qué creen que pecado pensaba que había cometido el hermano? Y así nos pasa, ¿no? Pensamos que cuando ya pecamos ya Dios ya no nos ve como sus hijos o que perdemos la salvación. Eso no es así. Pero por otra parte debemos de pensar así. Pero vean que le preguntaba el hermano Rafa al hermano Tomás, le decía, hermano, creo que yo soy culpable de haber blasfemado al Espíritu Santo. Vean, él se sentía mal, el hermano se sentía mal y así. Ya hablando con el hermano Tomás, le dijo, a ver, ven para acá, vamos a platicar. Y empezaron a hablar, pero en realidad ese hermano no había hecho ese pecado. Pero vean, ¿cuál es mi punto? El punto es así, que cuando pecamos así luego nos sentimos. Así luego nos sentimos que ofendemos a Dios. Que de nuestra maldad que hay en nuestro corazón, de que, vean, no me estoy contradiciendo y Pablo no se contradice aquí, vean, son las dos cosas pasan. Aquí en el creyente es esta, repito, esta es la guerra que está metida y sumergida aquí en cada creyente, ¿no? Que el pecado, cuando lo vemos en su magnitud, es cuando nos conduce a este punto, no vernos como nada ante un Dios santo, ante esta ley santa. Es por eso Pablo, como vamos a ver, lo que se sentía así. Vean, hasta a veces no nos preguntamos, yo ya ofendí a Cristo. A veces no les ha pasado, vean, a mí me ha pasado, hay momentos, hermanos, o hay veces que yo no oro ya en la noche, estoy tan cansado, que yo no oro. A otro día me levanto y me pongo a orar y me pongo a pensar, ay Señor, no oré a ti y ahora vengo a pedirte, ¿cómo es eso? Me siento mal, no puedo, ¿no? Y así me pasa, ¿no? Digo, Señor, no te consulté la otra vez y ahora vengo y te pido consulta. ¿Cómo veces le pregunto yo, no? ¿Cómo puedo ir yo ahora a Cristo? Vean, es el clamor, vean, ay de mí, de mi pecado, ¿no? Vean, nos lamentamos, vean, los creyentes verdaderos nos lamentamos cuando pecamos en contra de Dios, nos lamentamos cuando pecamos en contra de Cristo. Otra razón radica, vean, en lo grosero, vean, y detestable que es el pecado. Causa en el corazón la misma sensación, vean, que la mordedura de una víbora. El pecado para el creyente así es. El pecado para nosotros los creyentes, vean, es asqueroso. Es asqueroso el pecado, vean. Así debe de ser, nos sentimos mal cuando pecamos en contra de esta ley santa, buena, recta y perfecta delante de Dios. Es tan asqueroso el pecado, vean que voy a decir algo, pero espero que no se ofendan. Es tan asqueroso como decir o como comer popó de perro. Vean el punto, así es, lo que es grotesco, lo que es asqueroso el pecado de un creyente ante Dios. El hombre caído, vean, cae a menudo en un estado de miseria moral que le convierte en una piltrafa, vean, por causa de su pecado, sus pecados. Pero él, vean, nunca dice, vean, el inconverso ahora en este aspecto, él nunca, para él el pecado no es asqueroso. Al contrario, lo ama, ¿no? En el caso del creyente dice, no, yo no. Voy a citar otro ejemplo, pero me dan ganas de citar a ustedes de ejemplo, pero voy a citar, imagínense un creyente que le dijeran, lo agarraran los sicarios y tuvieran a unas mujeres ahí también, y le dijeran a ese creyente, viola a esta mujer, si no te matamos. ¿Qué haría ese creyente? Yo estoy seguro, vean, que no lo haría. Le dijeran eso, si aquí está, lo que queremos ver es vete a pecar. Si tú dices que eres un cristiano, bueno, vamos a ver. Y le dijeran, ahí está esa mujer, órale. El creyente preferiría que lo mataran, a hacer lo que ellos dijeran. Llegan el punto, eso es. En contraste al hombre caído, el hombre caído ama el pecado. El hombre caído ama el pecado, pero el creyente no. Y sin embargo, la nueva criatura en Cristo conoce cuán vil
vean, es inmiserable el pecado. Hermanos, ¿han conocido algo ustedes de la miseria de ser un creyente, como dice Pablo aquí? Miserable hombre de mí. ¿Tú has experimentado algo de esto en tu corazón? ¿Has experimentado esto tú? Yo que digo ser creyente, vean, si desconocemos las lágrimas y gemidos de los creyentes verdaderos, también desconocemos el cántico de la victoria. En segundo lugar, el creyente, vean, busca liberación. Vean otra vez en Romanos 7. Se siente miserable, sí, pero vean la pregunta que ahora hace Pablo aquí en Romanos 7, 24, en la segunda parte, él hace la pregunta. Vean, el creyente peca, sí, pero no se queda ahí, se levanta, se cae y se levanta, pero vean que dice en el 24, Romanos 7, 24, dice, miserable hombre de mí, se siente mal, pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vean, el creyente, los creyentes buscamos, vean, buscamos liberación, no nos quedamos apapachando el pecado, si nos caemos lo levantamos y nos preguntamos, ¿quién nos va a librar? Antiguamente, vean, algunos tiranos acostumbraban, vean, encadenar a los prisioneros junto a un cadáver, vean, junto a un cadáver, lo que estamos diciendo, esto es lo que hacían, ¿no? De tal manera, vean, que el prisionero llevaba arrastrando el putrefacto cadáver que le ponían. Te arrestaban, hermano, y te ponían ahí una persona junto a ti, que si tú te movías, iba detrás de ti a cualquier lado que te movías. Vean, eso es lo que pasaba antiguamente. ¿Para qué? Parece ser que Pablo hace alusión aquí a tal práctica inhumana. Pablo sentía que su viejo hombre era un repugnante cadáver corrompido, cadáver que continuamente lo llevaba tras sí. Eso es como Pablo ve el pecado. Eso es como nosotros debemos ver nuestro pecado, así como Pablo lo veía. Clamaba por liberación. Su deseo intenso era que verse libre de él. Por eso pregunta en el versículo 24, dice, ¿quién me librará? ¿Qué dice? De este cuerpo de muerte, ¿quién me librará del pecado? Y dirá uno, levantará una objeción, que no hemos sido perdonados los pecados. Usted no, sí, pero repito, Dios, en su infinita sabiduría, ha dejado un remanente de pecado todavía ahí dentro de nosotros. A veces no lo entendemos, no lo comprendemos. O Dios no pudo de un instante acabar con él, sí. Pues para él no hay imposible. Pero Dios lo ha permitido así, lo ha querido así. Pero vean, esto es lo que estamos viendo, que Pablo exclamaba por esta liberación, vean, del pecado, ¿no? Ustedes recordarán bien que cuando Dios permitió que un aguijón en la carne, vean, atormentara acuérdense a Pablo, que dice un mensajero de Satanás que le abofeteó a Pablo, vean, se sintió impulsado a que, vean, a caer postrado ante Dios. Vean, para que vean la idea, está en 2 de Corintios, aquí está todo el punto, ¿no? 2 de Corintios 12:8, vean, qué es lo que pasa y por qué pasa. 2 de Corintios 12:8. Ya vamos a terminar. ¿Y qué podemos saber si se nos acabó? 8, 9 y 10, que dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, vean, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, todo esto pasaba, ¿para qué? Lo vuelvo a decir, tiene un propósito, Dios tiene un propósito para esto, ver nuestro pecado, y eso nos conduce una vez más a ir a Dios. Pablo es lo que hizo aquí, no le envió un mensajero de Satanás que lo abofeteara, y que le dice Pablo, Señor, quítame y que le dice, no te lo voy a quitar. Le dio su gracia, pero esto, vean, lo condujo a la vez a Pablo a que a doblar sus rodillas ante Dios, y es exactamente también lo que pasa aquí a cada uno de nosotros, nos manda, ¿no? Esta guerra nos somete a Dios, nos manda a buscar a Dios para pedir el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos, y esta es la verdadera señal, vean, ahora,
de todo hijo de Dios que veamos esto, que sucede esto, ¿no? El mundo tiene una vieja naturaleza, todos a una son cada uno, ¿no? Un viejo hombre, pero tal hecho, vean, no les hace caer de rodillas. ¿Por qué? Porque no tienen, en el caso de ellos, con el caso de nosotros, ellos no tienen, vean, una nueva naturaleza. Esa es la diferencia. Ahora pregunta, ¿cuál es nuestra actitud? Vean, otra pregunta que hacemos a nosotros los que decimos ser creyentes, ¿cuál es nuestra actitud? La corrupción que nosotros sentimos nos conduce, escuchen, al trono de la gracia. Cuando nos está sucediendo esto, cuando nos pasa esto, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos mueve a invocar el nombre del Señor? ¿Te hace ser como la viuda importuna que pedía al juez injusto? ¿Qué le pedía? Hazme justicia de mi adversario. Hace que el hombre, vean, que llama a la casa de su amigo a la medianoche, vean, nos conduce a esto, a pedirle que le diese 3 panes. O sea, ¿por qué digo esto? O sea, el pecado que mora en nosotros, hermanos, nos hace buscar a Dios, nos hace más dependientes de Dios, nos hace más buscar a Dios. Debemos recordar esto y saber que si el pecado obra en tu corazón y tú continúas tranquilo, como si sin clamar, como si no pasara nada y no pidieras liberación, vean, si eso es lo que pasa en muchos de los casos, entonces no hemos creído en Cristo. Si no nos conduce a lo que acabamos de ver, si no nos conduce como tan solo lo que vimos de Pablo, que lo conducía al trono de la gracia, entonces la verdad no somos creyentes verdaderos. Nos estamos engañando a nosotros mismos en realidad. Y tercer punto y termino. El creyente da gracias, vean, por la victoria. Porque yo decía hace un rato, no solamente estamos bajo esta guerra así y caemos y ya no nos levantamos, no, vean, hay victoria en esta guerra, vean, y damos gracias a Dios, porque cada día que termine y pensamos es gracias a la gracia de Dios, no es a nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, vean, ninguno de los que estamos aquí creyentes ya no estuviéramos. Ya estuviéramos todos en el infierno, ya, o muchos de nosotros, perdón con decirlo, no, yo, por ejemplo, yo volvería a la drogadicción, otros a la prostitución, otros a robar, otros a sus antiguos negocios. Pero vean, es gracias a Dios que hay victoria en Cristo. Amén. Que nos fortalece. Y ciertamente somos más que vencedores en aquel que nos amó, y podemos dar gracias a Dios, vean, porque la victoria había sido ganada. Estamos del lado, decía Sofía Michelén, ¿se acuerdan en la serie de la guerra espiritual? Dice, estamos del lado del vencedor, no estamos del lado del vencido. Y esto nos conduce, vean, a todas estas cosas, a humillarnos, a depender de Dios, a darle gracias a Dios y a seguir adelante. Y aún en lo más, vean, en lo más tremendo de la batalla, podemos ver a Jesús. Vean, aunque no veamos cómo están las cosas, cómo empieza, a veces vemos cómo empieza el asunto, pero no sabemos cómo va a terminar. Pero vean, en medio de las circunstancias, en medio de esta guerra, vemos a Jesús y clamamos gracias a Dios en el momento en que tú ves a Él, ¿no? Le vemos a Él. Sí, damos gracias a Dios bajo estas circunstancias en que nos lamentamos, bajo la opresión de la corrupción, y ponemos nuestra mira en Jesús. Vean, en ese mismo instante, vean, el gemido es cambiado en un cántico de alabanza. Eso así se convierte, vean, en medio de la guerra, cuando salimos de la prueba. De hecho, quería predicar de ese pasaje, de que Dios no nos ha dado una tentación, una prueba que no podemos soportar. Estaba tentado, digo, ¿qué enseño sobre este texto o pero Dios me dijo, bueno, me puso en mi corazón y viendo todo y pidiéndole la ayuda, digo, quiso que este tema tocáramos con ustedes. Entonces aquí vemos esto, ¿no? Que es lo que pasa en medio de esta guerra. Estamos sumergidos, sí, en esta guerra, pero repito, somos más que victoriosos. La guerra está ganada, es cuestión de tiempo y nada más. Y repito, vemos a Cristo y nos da la victoria.
y nosotros clamamos, ¿no? En medio de esta tribulación, en medio de esta guerra, le alabamos a Él. En Jesús descubrimos, vean, una fuente en que lavar nuestra culpabilidad del pecado. Si en Jesús hallamos gracia suficiente, bien, para ti, gracia para sostenernos al fin y firme. Vemos la promesa, no en contra del pecado, que será quitado definitivamente de nuestro corazón. Amén. Vean, ¿qué dice un salmo? No temas, yo te redimí, te he llamado por mi nombre, vean, y mío eres tú. Es tremendo este texto, vean. Dice Dios a su pueblo, no temas, yo te redimí, lo vimos, Gálatas 3:13, este es un texto del Antiguo Testamento. Dice, te he llamado, dice, por mi nombre. Y dice Jehová, y mío eres tú. Si pertenecemos a Cristo, nadie nos podrá arrebatar de la mano de Cristo. Nadie, ni mismo diablo, ni mismo Satanás. Y termino diciendo esto. Esta es, vean, para terminar, hermanos, la experiencia del pueblo de Dios. Esta es nuestra experiencia. Y repito, ¿es tu experiencia, amigo? Examínate a ti mismo por medio de ella. Si no conoces la canción de la alabanza del creyente, entonces nunca rendirás la corona con todos los salvos en el cielo ante Él. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que sucederá al fin de cuentas. Vamos a orar. Hermano Ricardo, nos diriges en la oración, por favor.